queridos hermanos, Jesús muchas veces en el Evangelio usa las parábolas o la alegoría de la viña. El domingo pasado hablaba de aquellos trabajadores de la viña, los trabajadores de la primera hora y los de la última hora, pero de los domingos vendrá el de los viñadores homicidas. ¿Qué es lo que representa la viña? La viña aparece ya como una imagen o como una parábola en el Antiguo Testamento, y es el pueblo de Israel. Es un pueblo que Dios elige en medio de los otros pueblos de la tierra para mantener la fe en el Dios único, para esperar al Mesías, y ese pueblo Dios lo elige, lo separa de los demás, lo cuida, pacta con él una alianza. Entonces los profetas señalan ese amor de Dios y ese cuidado de Dios por su pueblo como el amor que tiene el labrador, el trabajador, el hombre del campo por la viña que ha plantado. Plantar la viña supone trabajo, supone regar, supone quitar las piedras y las arideces de la tierra, supone abonar la tierra, supone cuidarla en el invierno y en el verano, supone la poda, supone la vendimia. Es decir, es un trabajo de cuidado permanente. De esa manera Dios cuida a su pueblo, cuida con mucha preocupación, y precisamente porque mucho se preocupa por él, ama Dios también a su pueblo. Y los profetas le echaban en cara al pueblo de Israel, que cuando ellos habían tenido que responder dando frutos buenos, cuando Dios podía esperar de él, como el viñatero puede mirar la uva, ver las uvas que van madurando, que se van dando abundantes, Dios podía esperar eso de su pueblo, de esa viña que había trabajado, y cuidado, y regado, y abonado con tanto amor. Y en cambio, ¿qué es lo que encontró? Frutos malos, frutos agrios. De esa manera los profetas decían que el pueblo de Israel había respondido con infidelidad, con rebeldía, con ingratitud al amor de Dios. Cristo también usa la parábola de la viña. En lugar de aplicarla a Israel, la aplica al nuevo Israel, es decir, a la iglesia, el pueblo de Dios espiritual, que ya no se identifica con un pueblo, con una nación, con una raza, sino que llama a todos los hombres para incorporarse a Cristo. Y por eso también, en la alegoría de la vid y de los sarmientos, Cristo se aplica a sí mismo, esa comparación de la viña. La viña es la iglesia, y entran en la iglesia aquellos que entran a trabajar en la viña. Las relaciones más íntimas, más profundas. El que entra a la iglesia es porque está unido a Cristo. No entramos a la iglesia solamente porque tenemos un rótulo o una etiqueta de católicos o porque estamos anotados en un libro, sino porque estamos incorporados a Cristo. ¿De qué manera estamos incorporados a Cristo? Por la gracia santificante, por el bautismo, es que nos comunica la gracia. Y entonces nuestra incorporación a Cristo es algo íntimo. En la parábola de la vid y de los sarmientos, Cristo nos dice: los sarmientos, ¿por qué pueden dar fruto? Porque están regados desde adentro por la savia que les viene del trono. Nosotros estamos incorporados a Cristo como las ramas al árbol, como los sarmientos a la vid. Y damos fruto cuando estamos unidos a Cristo por la gracia. La gracia no es solamente una cosa estática, no es algo que Dios nos da en algún momento para que lo guardemos allí bien cuidadito y escondido. La gracia no es como una entrada que permite, entrar al cine o al teatro, como una entrada que nos permita entrar al cielo. No, la gracia es algo que fluye, es algo que corre en nosotros. Es una vida que nos da vida, es una vida que nos vivifica. Así como la sangre da vida al cuerpo, así como la savia da vida hasta las ramas más pequeñas, así como la savia hace florecer a la vid en racimos, así la gracia de Cristo corre por nosotros. Nosotros estamos unidos a Cristo, como los sarmientos están unidos a la vid, y podemos estar unidos de distintas maneras. Podemos estar unidos, el católico que sí tiene fe, cree en Dios, pero vive apartado de Dios, no se acerca a las cosas de Dios, a las cosas de Cristo, de la iglesia, o vive en pecado mortal, está unida como el sarmiento seco. La rama seca del árbol está unida al árbol, pero no da fruto. Sirve para ser cortada y arrojada al fuego. Si la muerte nos sorprende en esas condiciones, somos cortados y arrojados al fuego del infierno. Y podemos dar fruto más o menos, o dar fruto con generosidad, abundantes racimos de buenas obras, de buenos frutos, de buenas obras.
Y para eso muchas veces, como dice en la parábola, Cristo nos poda. Por eso Dios permite a veces en nuestra vida la poda. La poda hace sufrir a la planta, pero porque la hace sufrir, la hace más fuerte. La planta reacciona, da mejores frutos. Cuando el Señor nos permite ser probados, cuando el Señor permite que seamos tentados, cuando el Señor permite en nuestra vida una cruz o un sufrimiento, nunca lo hace para embromarnos, nunca lo hace para probarnos, lo hace para podarnos, es decir, para que demos fruto y para que demos fruto más abundante. Esa es la imagen de la vida. Era Israel, es la iglesia y es Cristo. Y nosotros estamos llamados a trabajar en esa vida. Es decir, a estar unidos a Cristo para dar frutos abundantemente con la gracia de Cristo que vivifica nuestras almas y que da vida eterna a nuestras obras. A trabajar en la iglesia de Cristo, en el apostolado, en el cumplimiento de nuestro deber de cada día, en la educación de los hijos, en la formación de los niños, en todo aquello que puede ser para nosotros testimonio de Cristo con la palabra, testimonio de Cristo con las obras, testimonio de Cristo con la conducta de nuestra vida. El Señor llama, y el domingo pasado decíamos, a algunos los llama desde la primera hora, y a algunos los llama a lo mejor en los últimos momentos de la vida, como llamó al buen ladrón, como llamó a aquel que a lo mejor después de toda una vida perdida se acerca por la gracia de Dios antes de la muerte al Señor. Y para todos el Señor tiene un premio. Para los que han sido fieles desde la infancia, desde la niñez al bautismo y a la fe que recibieron, y para aquellos que encontraron a Dios por la mitad del camino. Hoy nos pone otra comparación, la de dos hijos, a los cuales es el padre el que los llama a trabajar en la vida. Algunos padres, muchos interpretan esta parábola como diciendo, son los judíos y es el pueblo de los gentiles, de los paganos. Dios llama primero a los judíos, y los judíos serían aquellos que le dicen al Padre, ya voy, pero después no van. En cambio, los gentiles son los que al principio rechazan a Dios, perdidos en la oscuridad del paganismo, y después se acercan a Cristo. Esa es una interpretación frecuente. Puede ser, pero no es la única. Y algunos, el padre Castellani, por ejemplo, dice que le parece que no se aplica a esta parábola. ¿Por qué? Porque se trata de dos hijos, no es un hijo y un extraño, los que son llamados a trabajar en la vida. Son dos hijos, pero dos hijos que frente al llamado del Padre tienen una reacción distinta. El primero de los hijos, el Señor lo llama y el tipo está, qué sé yo, no se ha levantado, podemos imaginar, el hijo que está tirado en la cama, los brazos sobre la almohada, mirando el techo, sin con pocas ganas de levantarse, ya pateó el despertador hace un rato, o está sentado por ahí tomando mate. Anda a trabajar a la vida. Viejo, dejá de molestar, no quiero, no tengo ganas. Me voy a quedar apolillando hasta las 12. El otro de los hijos también se acerca al padre y está, qué sé yo, sentado ahí delante del aparato de televisión. Es hora de ir a trabajar en la viña, dejar la televisión. Sí, papito, enseguida voy, cómo no, ya voy, pero se queda sentado delante del aparato. Es decir, hay dos respuestas. Y estas dos respuestas, estos dos hijos, ¿a quiénes representan? Representan a los justos y a los pecadores. Pero ojo, los justos y los pecadores, como a veces con ironía lo señala Cristo. El hijo que dice, sí papá, ya voy, representa a los justos, pero a los justos que se creen justos. Y el hijo que primero dice, no quiero, pero después reflexiona y dice, ¿cómo le puedo haber hecho al viejo? Está trabajando solo. Tengo que ir a cumplir con mi deber, se levanta de la cama y va. Ese, dice, representa a los pecadores, pero no a cualquier pecador, a los pecadores que se arrepienten. Uno representa a los justos que se creen justos. Ya en el Antiguo Testamento los profetas me decían, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la actitud de los fariseos, esa era la actitud de todos aquellos que se creían justos, que se creían santos, que ocupaban los primeros lugares en las sinagogas, que siempre los veían en el templo, que se sentían los dueños de la religión. Pero su religiosidad era la religiosidad externa, eran religiosos de casta, de facha, de apariencia, no en la realidad. Toda la lucha de Cristo es una lucha contra ese fariseísmo. Constantemente Cristo los está golpeando, los golpea con palabras muy duras para intentar convertirlos, pero tienen una cáscara más dura todavía que las palabras de Cristo, y no dejan que las palabras del Señor penetren hasta su corazón, porque ellos se creen buenos, se creen sanos,
por eso desprecian a los demás. Por eso cuando Cristo se acerca a los pecadores, en lugar de alegrarse, se escandalizan, porque el Señor, el Maestro, anda con los pecadores, porque se mete con esa gente, con esos atorrantes, con esas mujeres malas. Esa era la actitud que tenían enfrente a Cristo. Se creían justos, se creían santos, no se reconocían como pecadores. Eso es lo que dice el Señor también. No son los que me dicen Señor, Señor, los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, no nos salvamos por llevar etiqueta de cristianos, no nos salvamos por decirle al Señor palabras lindas y que lo queremos mucho en la oración, si después nuestra vida no es una vida coherente con aquello que al Señor le decimos cuando rezamos. Al Señor no lo arreglamos con palabras. A veces podemos arreglar a los hombres, podemos engañar a los hombres con palabras lindas, podemos engañar con adulonerías, con salamerías, podemos engañar a los hombres con promesas, sabiendo que no las vamos a cumplir. Sí, papá, ya voy, como este hijo. Pero a Dios no lo engañamos, a Dios no lo podemos engañar. Y muchas veces nosotros somos un poco este hijo, cuando estamos llenos de buenos propósitos, pero buenos propósitos que no se cumplen. Cuando los buenos propósitos se quedan en un momento de entusiasmo, cuando los buenos propósitos se quedan en un día, a lo mejor Dios, la gracia de Dios nos tocó, nos llamó de una manera particular, en un día de retiro, en unos ejercicios espirituales, en un cursillo, en cualquier otro de aquellos caminos por los cuales Dios nos puede llamar, en una predicación, nos tocó el corazón y entonces dijimos, no, tengo que ser bueno. Y a lo mejor teníamos tanta ganas de ser bueno que agarramos un cuaderno y llenamos 5 páginas de buenos propósitos y de todas las cosas que voy a hacer cuando termine el retiro, y esas cosas se quedaron allí como letra muerta en un cuaderno. Quiero ser bueno, tengo que cambiar, tengo que confesarme, tengo que ser mejor, tengo que ser santo, tengo que rezar más, pero después nos quedamos en las palabras. Sí, papá, ya voy. Señor, quiero ser distinto, Señor, quiero ser amigo tuyo, Jesús, quiero ser mejor, Jesús, quiero ser santo. Pero ¿cuántas veces esas cosas se nos quedan en las buenas intenciones, se nos quedan en los meros propósitos, se nos quedan en las meras palabras? Con las dos actitudes posibles que muestra la actitud de este hijo. La de aquel que lleno de buenas palabras o de buenos propósitos no los pone en práctica y no transforma las palabras en obras. La de aquel que cree que es justo y que no empieza por reconocerse pecador. Muchas veces lo hemos señalado. La primera actitud del cristiano no es contarle a Dios qué bueno que soy, no es incluso acercarse al sacramento de la misericordia, de la confesión, para contarle al cura qué buena persona que soy y todo el bien que hago. La primera actitud delante de Dios y delante de la Iglesia es reconocernos pecadores. Aquel que dice que no tiene pecado, miente, dice San Juan. Y el Señor nos hace pedir en el Padre Nuestro perdón por nuestras deudas, es decir, perdón por nuestras ofensas. Y cada vez que lo rezamos reconocemos que somos pecadores. Y cuando nos acercamos a la Santa Misa, antes de acercarnos para recibir al Señor en la comunión, empezamos la Santa Misa por donde, diciendo yo confieso, es decir, reconociéndonos pecadores y pidiéndole perdón al Señor para que podamos acercarnos a Él con el alma limpia. Esa tiene que ser nuestra actitud. Reconocernos como humildad pecadores, y esa tiene que ser nuestra actitud. Acercarnos al Señor no solo lleno de buenas intenciones y de buenos propósitos, sino pidiendo la gracia para cumplir, lleno de buenas obras. Y el otro hijo, decíamos, es el hijo pecador. Es el que primero rechaza la voluntad del Padre, pero después piensa, reflexiona, le duele, ha ofendido al Padre. Es como el hijo pródigo de la parábola, siente nostalgia de la casa del Padre. Y entonces va a trabajar. A lo mejor lo hace sin hacer caso, sin decir nada. Llega a la viña, encuentra con que está el papá ya trabajando, quitando los yuyos, sulfatando, abriendo un surco, trabajando en el riego, y sin decir una palabra, a lo mejor ni siquiera necesita decirle perdón, viejo, te traté mal, te ofendí. No necesita nada, toma la pala, toma la ensalada y se pone a trabajar al lado del Padre. Es decir, muestra su arrepentimiento con las obras, no con palabras, no con propósitos. Es para lo que Cristo se acercó. Y por eso mismo Cristo le dice a los judíos, como para humillarlos, los publicanos y las prostitutas los van a preceder en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino San Juan y los publicanos y las prostitutas, es decir, los pecadores,
no porque fueran los únicos pecadores que había, pero sí porque eran los pecadores más despreciados y más despreciados. Mujeres de mala vida y los publicanos, que eran cobradores de impuestos, y no solamente eso, sino que eran cobradores de impuestos para un gobierno extranjero. Entonces, y aparte de eso, los impuestos metían la mano abundantemente. Y estos dos tipos de pecadores más despreciables son para Cristo como la representación de todos aquellos pecadores que cuando Juan el Bautista empezó a predicar la necesidad de la penitencia, del arrepentimiento, de la conversión, porque Cristo se acerca, son los que humildemente reconocieron su condición de pecadores y se acercaron a Juan el Bautista. En cambio, los judíos, que estaban llenos de pecados, no esos pecados a lo mejor, pero los pecados de la soberbia, no quisieron escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y por eso Jesús le dice, los precederán en el reino de los cielos. Ojo, no como pecadores, no como publicanos o como prostitutas, como pecadores convertidos. Cristo no viene a hacer un elogio del pecador como pecador. La prostituta no es buena por ser prostituta, sino si reconoce la enormidad de su pecado y se convierte. El publicano, es decir, el vendido al extranjero, el ladrón, el delincuente económico, no es bueno por serlo, ni Cristo lo recibe de esa manera. Le exige que haga penitencia. Y a veces es más difícil que haga penitencia un ladrón o un delincuente económico que una prostituta. Tienen el dinero mucho más pegado al corazón y a veces son profundamente mucho más sinvergüenzas, ¿no? Pero lo que Cristo le exige es la conversión. O sea, Cristo recibe a cualquiera, por más grande, por más tremendo que sean sus pecados. Pero Cristo pide la conversión. Aquella mujer que la querían apedrear, que Cristo dice que está sin pecado, tire la primera piedra. Todos se van, empezando por los más viejos. Y al final quedan los dos frente a frente, la miseria de la pecadora y la misericordia de Cristo. Ninguno te ha condenado, no Señor, yo tampoco, pero vete y no peques más. Para eso se acerca Cristo a los pecadores. Para eso Cristo baja hasta nuestra miseria, porque todos nosotros somos pecadores. No para hacer un elogio del pecador, no para invertir la jerarquía, para invertir la tabla de valores. Eso es lo que Nietzsche le echaba en cara al cristianismo. El cristianismo vino para exaltar lo que era más bajo, para exaltar lo que era más sucio, para exaltar lo que era más vil, para exaltar lo que era inferior y ponerlo por arriba, es decir, poner una jerarquía, una tabla de valores patas arriba. No, Cristo no vino para eso. Y si Cristo se acercó a lo más bajo, a lo más vil, a lo más miserable, se acercó ¿para qué? Para levantarlo de su condición. Cristo no hace una apología del pecado o del miserable porque es miserable. La inmensa misericordia de Dios baja hasta nuestra humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hijos de Dios. Ese es el pecador. Ese es el que a lo mejor rechaza con palabras duras la exhortación del Padre para ir a trabajar, pero después piensa, reflexiona, se arrepiente, se da cuenta de que ha sido un mal hijo y va a poner el hombro junto con el Padre. Ese es el pecador al que Cristo recibe. Y ese es el pecador que la iglesia tiene que mirar. Y esa, la de Cristo, tiene que ser la actitud de la iglesia. ¿De qué manera nos han hecho daño a veces en este tiempo? Diciendo, la iglesia tiene que acercarse al mundo, a este mundo en que vivimos, que es un mundo que se olvida de Dios, que es un mundo que no quiere saber nada de Dios, que es un mundo lleno de mentira, que es un mundo lleno de lujuria, que es un mundo lleno de pecado, que es un mundo lleno de corrupción y de podredumbre y de engaño. Y a veces nos dicen, la iglesia tiene que acercarse al mundo, como si la iglesia tuviera que transar con todas esas cosas, como si la iglesia tuviera que ponerse a la altura de las modas, de las ondas, de los gustos, de las corrientes de este tiempo, sin importarle que fueran malos, que fueran costumbres podridas, que fueran modas estúpidas o modas sucias. No, la iglesia tiene que acercarse a este mundo, sí, y a las miserias y a los problemas de los hombres. La iglesia tiene que tener en cuenta los problemas del tiempo en que vivimos, tiempo de angustia, tiempo de guerra, tiempo de injusticia, tiempo de mentira, tiempo de engaño. Pero la iglesia tiene que acercarse al mundo no para hacerse igual al mundo, no para rebajar la doctrina de Cristo, no para tirar por la borda las palabras del Evangelio ni las exigencias de la moral. La iglesia tiene que acercarse al mundo para convertir el mundo, no para disfrazar la palabra de Cristo de manera que le caiga simpática a los hombres de hoy.
La Iglesia tiene que acercarse al pecador, pero para que el pecador deje de ser pecador. La Iglesia tiene que acercarse al mundo al que vivimos, pero no para conformarse al mundo, para ponerse a la moda, para ponerse al día, sino para que el mundo se conforme con Cristo, para que el mundo se impregne con el espíritu del Evangelio. La Iglesia tiene que acercarse a este mundo, que ya el Papa Pío XII decía, un mundo en ruinas, un mundo que hay que rehacer desde su cimiento. Pero la Iglesia tiene que acercarse a este mundo, como lo señalaba el Papa Pío XII, y lo daba como un programa de acción para los católicos, y en particular en aquel tiempo para la acción católica, para que transformara este mundo de salvaje en humano, es decir, conforme al orden natural que Dios ha querido para las cosas que ha creado, y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Acercarse al mundo, pero no para desacralizar la Iglesia, para desacralizar la liturgia, para hacer la liturgia profana y para profanarla, para hacer una liturgia de guitarras que parece transforma la Iglesia en una confitería bailable, para poner arriba del altar las músicas a la moda y las expresiones culturales a la moda y los disparates a la moda. Tiene que acercarse al mundo para sacralizar el mundo, para consagrar el mundo a Cristo. Cristo baja a los hombres y baja al mundo, lo repito, para que los hombres podamos ser hijos de Dios. Cristo baja hasta la tierra, baja hasta nuestra miseria, para elevarnos hasta el cielo, para elevarnos hasta el trono del Padre. Y la Iglesia, que continúa en este mundo la presencia, la palabra y la misión de Cristo, no puede obrar de otra manera que como obra el Señor. Es decir, acercarse a los hombres, pero no para que la Iglesia se transforme en un mero humanismo horizontal, sino para que los hombres sean divinizados, es decir, hechos hijos de Dios, por la gracia del Señor, por la palabra del Señor, por esos canales de gracia que la Iglesia posee, que son